Bendiciones de Dios para sus vidas. Les saluda el pastor Elin Jesús Martínez una vez más para bendecir sus vidas. Yo quiero en este momento pasarte y mostrarte en la pantalla para que veas y conozcas lo que es la fe del hombre manifestada en diferentes formas. Te voy a mostrar en la Biblia ahí la fe de la salvación. Ya terminé. Esa es la fe de la salvación. Te estoy dando, ¿verdad? Antes de darte, porque podría darte otro tema más, otro capítulo, pero quiero salir de este capítulo de la fe para entrar en el cuarto capítulo en el tema de las obras que no salvan a nadie más que la fe. Pero quiero aclararte la fe del hombre en diferentes formas. Por eso antes de ver la fe del hombre, previmos la fe de la salvación, que es la fe de Cristo. Entonces, está la fe en Cristo y la fe de Cristo. Fe en Cristo es la que nosotros ejercemos en Cristo con nuestra propia fe. Pero la fe de Cristo es aquella que llega a nosotros completa para hacernos salvos. Y esa fe se nos es dada a nosotros. Te voy a mostrar ahí en la pantalla todos los versículos de la Biblia. Ahí va a salir, ahí está Mateo 9:20 al verso 22. Vemos la mujer del flujo de sangre. Por ejemplo, te lo voy a leer de una manera rápido para que veas la fe del hombre manifestada en diferentes formas, ¿verdad? La fe del hombre manifestada en diferentes formas. Por eso ya previmos preliminariamente el tema de la fe de la salvación, que es única. Esta no se compara con ninguna otra. Como dice el libro de Mateo 9:20, el verso 22, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, nota esto, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús le dijo, nota eso ahí en la pantalla, dice, tu fe te ha salvado. No le dijo mi fe, porque está la fe de Cristo, lo que vamos de ver. Tu fe te ha salvado. Aquí vemos la fe del hombre manifestado o accionada para recibir un milagro. O sea, cuando tú tienes tu fe aumentada y la puedes ejercer para recibir un milagro. Entonces la fe del hombre está en diferentes formas. Unos la tienen de un modo, otro de otra, pero con los que la usan en la obra de Dios, la usan con un beneficio hacia ellos, hacia la obra y hacia lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros. Entonces es importante la fe también de nosotros, la fe humana. Pero esta fe del hombre se puede manifestar en diferentes formas. Aquí vemos a la mujer del flujo de sangre manifestando, accionando bajo esta fe interna, bajo esta fe humana, actuando para recibir un milagro. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 9, verso 1. Ahí está en la pantalla. Mateo, verso 9. Mateo capítulo 9, verso 1. Nota esto, al verso 2. Aquí la leemos rápidamente. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, nota ahí en la pantalla en rojo, la fe de ellos, no está hablando de la fe de Cristo, la fe de quienes traían al paralítico. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí habla de la fe, no para recibir un milagro. Aquí está hablando de la fe humana ejercida para que otros reciban un milagro. Jesús no le dijo al paralítico: qué grande es tu fe. No, le dijo a quienes traían el paralítico. Dice que vio la fe de ellos. Vemos que la fe del hombre actúa en diferentes formas. O sea que esta fe de nosotros, o la fe en nosotros, la fe humana, se puede usar como para recibir un milagro para nosotros, como para que otro reciba un milagro. Entonces está hablando de la fe humana, de la fe del hombre o la fe humana manifestada en diferentes formas. Acá en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, se habla de esta fe que es ejercida también, que esta fe se puede desviar. Esta es la fe de nosotros. Esta fe se puede desviar. Tú tienes que cuidarla, tienes que pelearla, porque si no, pues se puede desviar. Ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Dice así, ahí está en la pantalla:
y su palabra carcomerá como gangrena, y de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Nota esto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No dice que trastornan la fe de Cristo, trastornan la fe de algunos. O sea, esta fe se puede trastornar, la fe de nosotros, se puede desviar. Entonces hay que pelearla, hay que cuidarla mucho, porque esta sí se puede trastornar, la fe de Cristo no. Rápidamente te muestro en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13, ahí en la pantalla. Dice así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice que ganan mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Nota esto, un grado. O sea, la fe humana aquí se manifiesta en un avance ministerial. O sea, esta fe humana, la fe de nosotros, también nos ayuda para nivelar nuestro ministerio, para llevar a un grado más alto nuestro ministerio. Entonces, por eso hay que cuidar nuestra fe. Nota para qué está sirviendo la fe de nosotros, la fe del hombre. Nota para recibir un milagro de nosotros, o para que otro reciba un milagro. Aquí la vimos que se puede desviar, que se puede trastornar, que hay que cuidarla, porque los puede desviar de la verdad de la palabra. También aquí en 1 Timoteo 3:13 habla que esta fe también nos ayuda para avanzar en el ministerio. El diaconado es un ministerio. Entonces dice que ganaba un grado honroso por la fe y la confianza. Dice ahí, ¿verdad? En el verso 2 Timoteo 3:13. Dice que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No dice que es de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. O sea, esta fe también se usa para avanzar un ministerio. Aquí se habla del diaconado. Aquí hay un versículo que muchos lo están equivocando, porque lo basan que también la fe con las obras es la que salva, y no la fe sin las obras, y lo confunden, que es el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 al verso 26. Notemos, cuando el apóstol Santiago habló de la fe sin las obras, no estaba hablando de la fe de Cristo, no estaba hablando de la fe de la salvación, estaba hablando de la fe del hombre, de la fe de nosotros, y la fe del hombre no es la que salva. La fe de nosotros, ejercida en Cristo, no es la que nos salva. La que nos salva es la fe de Cristo, ejercida en Cristo. Esa es la que lo salva, o sea, la fe de Cristo, que es la fe de la salvación. Santiago capítulo 2, verso 19, ahí está en pantalla, y dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, verso 19. O sea, aquí está hablando que esta fe cualquiera la puede creer. Esta fe cualquiera la puede ejercer. Hasta los demonios creen en Dios. Es la fe de que saber si Dios existe. ¿Cuánta gente no sabe que Dios existe? ¿Cuánta gente no ejerce fe en Cristo? No ejerce fe en Dios. Hasta los demonios lo creen, pero los demonios no van a ser salvos. Entonces aquí vemos que esta fe humana, dice aquí, por ejemplo, ¿tú crees que Dios es uno? Le está hablando a una persona. ¿Tú crees que Dios es uno? Como que yo te diga a ti, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Está hablando de la fe en nosotros, también se puede usar, no solo la de nosotros los cristianos, la de alguien que no sea cristiano. También esta fe es actuada para creer en Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso no es lo que nos salva, sino la fe de Cristo. Vemos una vez más la fe del hombre accionando para creer que existe Dios o creer que hay un Dios. Aquí en Santiago 2:14, el verso 26, se habla de que esta fe se usa también para hacer obras, la fe humana. Nota bien en la Biblia cuando dice la fe de Cristo o la fe del hombre o la fe de nosotros. A la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, no le dijo mi fe. Ahora miren Santiago capítulo 2, verso 14, ahí mismo, al verso 26. Dice así: hermanos míos, le habla a la iglesia, le habla a los hermanos en Cristo. ¿De qué aprovechará si alguno dice, nota esto, si alguno dice, está hablando de una persona, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Nada más hace una pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Oiga, alguno dirá, está hablando de una persona, dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora la pregunta es esta. Estamos leyendo de 2:14 hasta el 26. Dice el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nota bien, Santiago no está hablando de la fe de Cristo, que es la que nos salva. Está hablando de la fe de hombre, la fe del hombre, que esta fe está hablando de la fe para actuar en obras. O sea, esta fe de nosotros también tenemos que usarla en esta tierra para agradar a Dios, pero no para salvarnos. Para agradar a Dios haciendo obras, pero las obras no lo salvan. Aquí está hablando de la fe del hombre, por eso le decía, ¿de qué aprovechará si alguno dice, está hablando de una persona, no de la fe de Cristo? Yo tengo fe sin obras, y otro dice, yo tengo obras sin fe. O sea, estaba tratando el apóstol Santiago de complementar la fe de nosotros, la humana, con las obras para agradar completamente a Dios. O sea, estaba muerta nuestra fe si no hacíamos obras. Está hablando de una fe para ayudar al necesitado, para ayudar a alguien que no está comiendo y que teníamos cómo darle de comer y no le damos. Alguien que no tiene vestimenta y tú tienes vestiduras para darle y no se la das. Está hablando de una fe, no solo de creer, que de orar por un enfermo y decir, tú estás sano, o de orar por una persona que está necesitada de alimentos, y oras por él diciendo Dios que provee alimentos, pero no sacas de tu bolsa y le das para que coma. Alguien que está muriéndose de frío porque no tiene vestimenta y tú oras por él declarándole una vestimenta, pero no sacas dinero para darle para que compre una vestimenta. A esa fe se está refiriendo el apóstol Santiago, una fe de obras aquí en la tierra. Rápidamente te voy a mostrar otro versículo que habla bastante acerca de esta fe humana. Por ejemplo, Mateo capítulo 17, un versículo muy conocido, ahí te lo voy a mostrar en pantalla. Mateo capítulo 17, verso 14 al verso 20. Mateo 17, 14 al verso 20. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló de delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que mi hijo es lunático, que padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Estaba refiriéndose a sus discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice, verso 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Nota la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No dijo porque mi fe no la usaste bien o porque mi fe no la tenía. Está hablando por vuestra poca fe, está hablando de la fe de ellos. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. O sea que esta fe también nos habla de que esta fe es utilizada, la fe de nosotros es utilizada, o la fe del hombre, o la fe natural, es usada espiritualmente, naturalmente en nosotros, pero a la misma vez espiritualmente o sobrenaturalmente, para apartar obstáculos o presencias demoníacas. Los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Por vuestra poca fe. Nuestra fe humana o nuestra fe como persona es usada en diferentes formas. Algunos a la verdad no tienen fe para sanar enfermos, para sanarse solos, pero sí tienen fe para que otra persona se sane. Entonces esta fe hay que cuidarla porque de cualquier manera se pelea y es de beneficio aquí en la tierra, en la obra de Dios. Por ejemplo, aquí te voy a hablar que esta fe, te estoy mostrando en la Biblia, aparta obstáculos o presencias demoníacas. Pero también no solo eso, esta fe, si tú no la cuidas, esta fe también se pelea con los mismos demonios. Te voy a mostrar en Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32. Ahí está en pantalla. Dice Lucas, verso 22, capítulo 22, verso 31 y 32. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Nota en la pantalla siempre en rojo ahí, que tu fe no falte. No dijo que mi fe no te falte. Dijo, porque yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, Jesús le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Está hablando de la fe de nosotros. O sea, esta fe se pelea hasta con los demonios. Bíblicamente aquí le estaba tratando de decir Jesús a Pedro que él estaba rogando a Dios para que ellos estuvieran con una fe totalmente activada, o la fe de ellos estuviera avanzada, estuviera llena de poder, estuviera llena de firmeza, para que a la hora que Satanás viniera a zarandearlo, no pudiera hacer eso en ellos.
porque la fe de ellos ya estaba lista para confrontar o para pelearse con aquellos obstáculos que Satanás les iba a imponer. Por ejemplo, esta fe de nosotros se pelea. Aquí lo dice el libro de Lucas. Pedro estaba orando a Jesús por él. Jesús le dijo: yo estoy orando por ti, voy a orar por ti, ruego por ti, para que tu fe no falte. Pero notes aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 16. Efesios, capítulo 6, verso 16. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, tomadlo. Es algo que ya es de nosotros. Está hablando a nosotros. Nosotros tenemos que tomarla por nuestra propia decisión. La fe de nosotros sí es por nuestra propia decisión. Hay que cuidarla, hay que guardarla. Pero la fe de Cristo no, esa es la que nos salva. En esa no decidimos nosotros más que Dios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Esta fe se cuida porque sirve aún hasta para pelear con los demonios. Esta fe es un escudo para resistir los dardos del enemigo, los ataques del enemigo a nosotros, y nosotros poder apagar los dardos del fuego del maligno, o sea, del Satanás. O sea, esta fe se pelea hasta aún con los demonios. La fe nosotros tienes que cuidarla porque esa sí tiene desniveles. Y te lo voy a mostrar aquí en la Biblia, ya para ir terminando, en 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, ahí te lo pongo en pantalla. 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. Dice ahí: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Oye esta palabra: velad y estad firmes en la fe. O sea, hay que estar firmes en la fe. O sea, esta fe de nosotros necesita estar firme, aparte de estar peleada con Satanás. O sea, esta fe, si no está firme, significa que se puede desnivelar. Si tú no la tienes firme, te la puedes nivelar el enemigo. Nota esto: esta fe se pelea con los demonios porque Satanás quiere desnivelártela para apartarte del Dios vivo. Te lo voy a mostrar en Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice así, diciendo, Hebreos capítulo 3, verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, que no estamos faltos de fe. Que tengamos nuestra fe desnivelada totalmente. Esta fe se puede desnivelar porque el libro de Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17 dice claramente en el verso 5 y 6, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, la fe se puede nivelar. Hay que pedirle al Señor que la aumente. Está hablando de la fe de nosotros. Aquí rápidamente en 2 Corintios, capítulo 10, verso 15. 2 Corintios, capítulo 10, verso 15. Dice, 2 Corintios, capítulo 10, verso 15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe. Habla de que la fe tiene que crecer. O sea, esta fe sí hay que pelearla porque esta fe sí se puede desnivelar. Amados hermanos, yo no quiero quitarte más tiempo, pero sí quiero predicarte, amado hermano, conforme a la palabra del Señor, según el libro de Romanos, capítulo 14, versos 22 y 23, dice: tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, cuida tu fe aún hasta en los alimentos. Ahí te lo muestro en la pantalla. La fe de la salvación y la fe del hombre. Bendiciones. Es del tercer capítulo. La fe de la salvación y la fe del hombre. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Me salvaste, Dios de amor, no merecías esa muerte. Solo por mí todo lo hiciste y no te importó mi condición. Si condiciones me amaste, tu gracia me abarcó y no te estimaste por quien era, que siendo Dios te hiciste un hombre para pagar una condena. Yo no soy digno de tu amor, no me merezco tu perdón, y aún así tú me amaste. Crucificado fuiste así, no merecí.